Sean bienvenidos a esta reunión, primera reunión ya de este cuarto curso o cuarto año del Seminario de Análisis de Conducta Social. Yo soy Eric y junto con otros compañeros y compañeras, pues nos da gusto poder recibirles por lo menos una vez cada mes para estar intercambiando algunas ideas en torno a lo que es la relación entre el análisis del comportamiento y algunos otros campos disciplinares, sobre todo aquellos que tienen que ver con la ciencia histórico-social como tal. Entonces, queremos platicarles un poco, en este caso, de qué es este seminario, el SACS, y para eso les hice este pequeño resumen. El seminario se formó en el 2021, en plena pandemia, a razón de pues, una serie de eventos que hubo online y que por ahí tuvimos la suerte de coincidir algunos colegas. Dentro de esos eventos se hablaba un poco de esto, de análisis del comportamiento en contextos sociales, en prácticas culturales, y por ahí su servidor y otro colega que lamentablemente ya no nos pudo acompañar este año en el grupo, Osvaldo Barrera, pues aperturamos, ¿no? En 2021 estas videollamadas en donde nos reunimos periódicamente, por lo menos una vez al mes, a discutir algunos artículos de interés, ¿no? En relación pues al tema en general que adorna el nombre de este seminario. En 2021 se lo dedicamos a los últimos capítulos y secciones del libro de Ciencia y Conducta Humana, son esos que ven ahí. La conducta de las personas en grupos, las agencias de control y el control de la conducta humana. Eso estuvimos trabajando en el 2021. Ya para el 2022 entramos al tema particularmente de conducta verbal a través de la revisión de tanto de algunos capítulos del texto seminal de Skinner, de Verbal Behavior, y también pues algunos otros artículos, ¿no? Alrededor, algunas actualizaciones precisamente sobre esa línea de estudio, ¿no? Ya en 2023 dimos un poquito el giro hacia revisar algunos trabajos de James Gordon Holland y otros autores que tratan sobre las implicaciones y aplicaciones del análisis de la conducta en temas sociales. Y pues este 2024 la idea es revisar de igual manera diferentes trabajos, en este caso de Sigrid Glenn y otros autores que han acuñado el término de metacontingencias y también la vinculación de esta línea de estudio con el llamado análisis de prácticas culturales. Entonces el plan es ese y hoy aperturamos precisamente con la lectura que nos va a compartir Jesús Alán sobre el texto de Malagodi sobre radicalizando el conductismo hacia pues un análisis precisamente de las prácticas culturales. Muy bien. A modo de introducción, para ubicarnos un poco cuál es la tesitura epistemológica de este año, pues me di a la tarea de buscar, pues bueno, cuál puede ser el concepto, el referente, ¿no? Desde el cual podemos estar entendiendo el tema de metacontingencias. No vamos a hablar todavía de metacontingencias el día de hoy, pero hacia allá nos estamos desplazando en el seminario. Y pues el ejemplar que quise poner frente a ustedes ahora es el de la selección por consecuencia, ¿no? También conocido como seleccionismo. Y dentro de esta noción seleccionista, dentro de esta posición, ¿no? Sobre la explicación del origen, transmisión, mantenimiento y evolución de diferentes características biológicas, conductuales y culturales, es que tenemos estos, a decir de Skinner, ¿no? Estos tres paradigmas seleccionistas, ¿no? Las contingencias de supervivencia, a las que le subyacen los procesos de selección natural, las contingencias de reforzamiento, a las cuales subyacen los procesos de reforzamiento, y las llamadas metacontingencias, un término que si bien no acuñó Skinner, vamos a ir conociendo en este año, pues muchos de los trabajos de los cuales se toma referencia, trabajos publicados por Skinner, partiendo de Walden II, entre otros textos, y que otros autores ya en la década de los 80, principios de los 90, pues empiezan a denominar bajo el marco de metacontingencias, en donde hablamos de procesos o el principal proceso es el proceso de selección cultural, el cual en este caso en el 2024, pues la idea del SACS sería que nosotros podamos estudiar a partir de la revisión de diferentes textos
¿Cuál es el origen, transmisión, mantenimiento y evolución de las prácticas culturales, ¿no? Es decir, tener este punto de referencia, si se quiere llamar así, este sistema categorial para poder hablar de la evolución cultural y la evolución particularmente de las prácticas culturales. Y en ese sentido, pues no es un grupo aislado el SAC, sino que también, vamos a decirlo así, se trata de ir vinculando, trazando puentes hacia otros esfuerzos que se están haciendo actualmente en la ciencia analítico-conductual. Y un ejemplo de ellos es este esquema que les pongo a continuación, que denominamos pues hacia una ciencia cultural y conductual. No es una propuesta nuestra del SACS, pero creo que sí es una propuesta con la que en cierto sentido encontramos algunas afinidades y puntos precisamente de conexión con los intereses que se tienen aquí en el seminario. En este esquema lo que podemos ver al lado izquierdo pues son algunos campos disciplinares, algunas tradiciones investigativas o programas de investigación científica, ahí con el término que lo quieran definir, que pues la ciencia conductual se ha servido, ¿no?, de la vinculación o articulación con estos otros campos disciplinares, pero que la ciencia conductual en sí misma, la parte medio del esquema lo vemos, pues tiene sus propios ejemplares, ¿no?, de generación o aplicación del conocimiento, como puede ser el análisis experimental de la conducta, el análisis aplicado al comportamiento, pero también ahí tenemos la ciencia contextual conductual, el análisis de sistemas conductuales, el análisis de sistemas culturales, el análisis de la cultura o la selección cultural y la psicología conductual comunitaria. Todo esto forma el corpus, tanto a nivel teórico como tecnológico y aplicado, de la llamada ciencia cultural conductual, ¿no? Entonces, básicamente, voy a decirlo en modo de resumen, lo que vamos a realizar este año, pues tendrá sus propias coordenadas. La idea es que el propio grupo que se reúne aquí, los participantes, ustedes, nosotros, podamos ir trazando cuáles son las coordenadas básicas, ¿no?, para poder ejercer ese análisis de las prácticas culturales, o al menos tratar de esbozar, ¿no?, algunos planteamientos, algunas ideas, algunas discusiones en torno a estos temas, pero pues todo esto siempre, vamos a decirlo, desde esta matriz, ¿no?, de la ciencia del análisis del comportamiento. Entonces, pues de nueva cuenta, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el café también, y pues espero que disfruten de esta charla. Jesús, ahora sí no te quito más tiempo, adelante, si gustas presentarte, ahora sí que el templete es todo tuyo, amigo. Ahora quito mi presentación. Muchas gracias, profe. ¿Qué tal? Bueno, espero estén pasando una excelente tarde. Primeramente, me presento. Yo me llamo, como pueden ver ahí abajito, Jesús Alan Castro. Y bueno, hoy voy a hablarles del artículo de Malagodi al respecto de la radicalización del conductismo, ¿no? Entonces, es un artículo bastante interesante, la verdad. Yo no lo había leído anteriormente. No pretendo con la revisión del artículo quitarles mucho tiempo. Yo tampoco quisiera hacer una revisión de los aspectos que a mi consideración fueron más relevantes y que dan mayor pie a la reflexión y al diálogo, ¿no? Entonces, pues voy a echarle ahí una revisada en compañía de ustedes, y al final, incluso después de las referencias, voy a plantear algunas bullets que a mí me parecen interesantes para dialogar, ¿no? Pero primeramente vamos a ir abordando estas cuestiones, estos puntos que resultan, pues, de amplio interés para el autor. Entonces, si me permiten, voy a empezar a presentar. Ok. Compartir audio también, porque tengo por ahí un videíto. Ok. Creo que no tengo permiso para compartir. No sé si estoy... Si no, no. Jesús, en configuración me sale que sí tendrías permiso para compartir. Déjame que lo chequeo. Ok.
Igual ya te puse como coanfitrión ahí, no deberías tener problema para compartir. Aunque lo voy a volver a intentar. Ok, ahora sí ya puedo. Lo que pasa es que no le está picando a la cajita. No le picaba a compartir directamente. Pero ya le piqué y ahora sí pude. Entonces, bueno, acá está la presentación. Y como decimos acá en México, antes de empezar a jugar la lotería, se va y se corre con la vieja del pozole. Ahí está. Bueno, primeramente puse acá una cita que a mí me gusta mucho, de un libro poco conocido de Aldous Huxley, abajo del título del artículo que dice: En la radicalización del conductismo, una llamada para el análisis cultural, ¿no? Y abajo dice: casi todos desean la paz y la libertad, pero son muy pocos los que tienen gran entusiasmo por las ideas, sentimientos y actos que hacen factibles estos ideales. Inversamente, casi nadie quiere la guerra o la tiranía, pero son muchos los que hallan un placer intenso en las ideas, sentimientos y actos que llevan a estas calamidades. No tiene nada de nuevo el hecho de que pareciera ser pues un deseo generalizado por parte de todos, al menos de dientes para afuera, que queremos vivir en un mejor mundo, tal vez tan viejo como el agua o como la tierra. Pero por alguna razón, después de muchísimos intentos revestidos de diferentes banderas y bandos, no lo hemos conseguido. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que considera Malagodi al respecto de la visión del conductismo radical en torno, al menos desde las coordenadas del conductismo radical, ¿por qué no se ha conseguido esto? Entonces, bueno, primeramente un poquitín de contexto histórico. Este artículo es publicado en los 80s, en 1986, en plena Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Como ustedes recordarán, en el 45 termina un conflicto de proporciones globales, y del lado de los que ganan, pues los dos frentes más poderosos son el frente de la Unión Soviética y el frente de los norteamericanos, los estadounidenses, ¿no? Tenemos entonces una tensión gacha, gacha, gacha. En diferentes maneras se manifiesta, ¿no? Por ejemplo, a través de la llamada guerra de Irán, que está activa mientras se publica este artículo. Y bueno, esta guerra es la antesala de la guerra del Golfo que inicia en los 90, 4 años después de la publicación de este artículo, ¿no? Es a la orden del día los atentados para asesinar figuras públicas. Puse ahí 2 ejemplos, ustedes pueden encontrar más si le echan una checada. Vaya que posterior a la década de los 70, que fue la famosa década de los hippies, pues como que hubo un rebote, ¿no? En el tema de la violencia, nos aburrimos tal vez de escuchar a los Beatles y ahora tocan bombas, ¿no? Y bueno, 2 años antes de la publicación de este artículo, este es un dato curioso, Einstein publica Mis creencias, que es un ensayo ideológico en el que trata el tema de la inminente guerra nuclear. Y bueno, él desde luego no es un analista conductual, de hecho poca de su ciencia está implicada en este ensayo, prácticamente nada. Pero es curioso porque él hace un llamado a algo que para mí va a ser bastante relevante cuando lleguemos al final de esta presentación, en la cual voy a proponer pues un diálogo, ¿no? Y es al respecto de la idea del globalismo, ¿no? Porque han de saber, Einstein propone en este artículo un gobierno mundial, porque para él es la única manera en la que vamos a poder evitar matarnos los unos a los otros. Si ponemos una bandera muy grandota arriba de las cabezas de todos y todos nos hincamos, ¿no? Nos arrodillamos ante tal bandera, ¿no? Y bueno, ahí pueden ver ustedes un intento de la creación de esa bandera. Podemos ver que un año después de la publicación del artículo, en 1987,
se consolida el concepto de desarrollo sustentable redactado por la OTAN, por la ONU. ¿Por qué es irónico? ¿Por qué lo digo con este tono de ironía? Pues bueno, para quienes hayan visto alguna vez, hayan escuchado de lo que es la Guerra del Golfo, pues verán que esta guerra fue financiada, ¿no? Y incluso apoyada, motivada por la ONU. Allá en Oriente Medio, pues andaban los intereses occidentales metiendo mano. Y a día de hoy ya todo el mundo sabe que esto era nada más por dinero, por petróleo, ¿no? Por recursos. Curiosamente, el concepto de desarrollo sustentable, que en este año, 1987, se consolida formalmente, se le define como el uso, más o menos lo voy a parafrasear, como el uso responsable de los recursos de las generaciones actuales para no comprometer a las generaciones futuras y sus recursos, ¿no? Entonces, pues es curioso, ¿no? Cuando menos que digamos esto y luego vayamos y hagamos la guerra para hacer uso de uno de los recursos más contaminantes que existen, como son los hidrocarburos, ¿no? Pero también es interesante, creo yo, que en el artículo de Malagodi se señalen cuestiones como que es importante no estar contaminando tanto, por no decir otras palabras, por el contexto formal en el que estamos presentes, no estar contaminando tanto, siendo que pues en ese entonces no estaba de moda, vaya el tema, como a día de hoy. En ese entonces no era algo de moda. Pero bueno, nada más algunos datos ahí por encimita del contexto que se estaba viviendo en este entonces. También para que pensemos que cuando decimos que cada vez estamos peor y que tal vez antes los tiempos eran mejor, puede ser que sea más proveniente de la fantasía que del uso de la memoria, si se me permiten estos términos dualistas, ¿no? El pensar en regresarnos al pasado. ¿Quién sabe a qué pasado nos podremos regresar? A los 80s, cuando menos, pues, está difícil. Pero bueno, filosofía conductista y el diseño de culturas. Mucho texto, me han de disculpar, pero en las siguientes presentaciones no vamos a ver tantísimo. Las prácticas culturales que promueven la autodestrucción de nuestra especie tienen como fundamento epistemológico implícito a una filosofía internalista que considera los eventos privados de determinadas figuras públicas, ahí me faltaron un par de comas, disculpen, como responsables del malestar social. ¿Qué significa esto? Que pues por el enojo o por la ambición del presidente es que se hace la guerra, ¿no? Porque aquel otro presidente también tiene ambición, ¿no? Entonces choca la ambición de este y la de aquel, y estos eventos privados son los responsables de los conflictos que todos podemos ver, aunque no podamos ver estos presuntos fantasmas adentro de la máquina, ¿no? Entonces, bueno, los principios del análisis del comportamiento, identificados a través de la experimentación, han demostrado que la explicación de estos fenómenos, me refiero a los fenómenos sociales, por supuesto, se halla en las contingencias, refutando con ello al internalismo, ¿ok? La rata, pues nadie en su sano juicio diría que está confabulando, ¿no? Que está, bueno, puede haber alguien que lo diga, ¿no? Pero al final se tiene suficiente evidencia en este punto como para decir que son las contingencias, en otras palabras, la relación de dependencia entre eventos, de privación, y bueno, son ellos lo que lo explica, ¿no? Y en fin, los problemas sociales, trasladando esta lógica experimental, los problemas sociales deben ser abordados modificando sus contingencias a través de la implementación de principios recabados por el análisis experimental del comportamiento, ¿no? Entonces, primeramente tenemos esta lógica dualista, medio agustiniana, de que hay algo adentro que no podemos ver y eso es responsable de lo que hay afuera, ¿no? Y Skinner propone una serie de cuestiones como algunas tocan la filosofía, como por ejemplo indagar en las relaciones, en el devenir filogenético y ontogenético que hacen que tengamos esta, entre comillas, percepción de causalidad, ¿no? Esto, ¿por qué digo que toca la filosofía? Porque pues, a algunos de ustedes les sonará, por ejemplo, David Hume. También indagar al respecto de las convenciones sociales y cómo es que éstas están reforzando pues estos reportes, estas descripciones.
de los eventos privados como si fuesen explicativos de los eventos que son evidentes para todo el mundo. Entonces, pues esta es la idea, ¿no? Vamos a cambiar un poquito esta lógica dualista, ya no la necesitamos. Al contrario, podemos ver que es razón del malestar social, ¿no? Entonces, si me permiten, les voy a presentar un pequeñísimo video, 1 minuto, 2 dura, antes de presentarles cuáles son los obstáculos y los errores, los fallos que Malagodi nos dice hemos tenido y por los cuales pues no hemos llegado muy lejos en estas pretensiones. Entonces, bueno, entonces, sobra que yo describa, ya Lucio dijo lo que tenía que decir, ¿no? Ya se explicó muy bien su punto. Entonces, pues a mí me queda el saco, no sé ustedes, y vamos a ver qué es lo que piensa el autor, ¿no? Con respecto a lo que se ha hecho mal. Nos plantea 3 puntos. El primero es ver al conductismo solamente como una filosofía de la ciencia. Algunos de ustedes recordarán a Marx con su famosa frase de que ya estuvo de estar interpretando el mundo, vamos a empezar a transformarlo, ¿no? Hay que recordar que el análisis experimental del comportamiento, el conductismo, vaya, porque me estoy equivocando aquí al hablar de experimentalismo, eso viene de hecho aparte, abajo, ahí se ve la ratita con saco. Es eso, ¿no? Los conocimientos que nosotros llamamos conductismo no se limitan exclusivamente a las ideas y conceptos, sino que los conceptos han sido constituidos y refinados a partir de precisamente mover cosas en el mundo, ¿no? Porque es así como se constituye la ciencia. Entonces, este es el primer punto, no perder los pies del suelo. Posteriormente, bueno, la carencia de validez externa o su escasez por tener una evidencia exclusiva o casi exclusivamente experimental. Sabemos que si nosotros queremos, no sé, llegar a una comunidad X o con una organización o empresa X, y queremos cambiar las cosas como están dadas porque nos parece pues, que hay algo que mejorar, o mejor aún, a la propia comunidad o a la propia empresa, al propio colectivo le parece que hay algo que mejorar y por ende nos está buscando a nosotros. No podemos meramente valernos de principios experimentales, incluso si estos principios experimentales han sido en parte salidos de experimentación humana. Hay varias cuestiones a tomar en consideración. Por ejemplo, si estamos, para que quede claro el punto, ¿no? Si vamos a intervenir en una comunidad originaria, para empezar, ¿hablamos el lenguaje de las personas que pretendemos ayudar? Simplemente, ¿no? Tan fácil como eso. O sea, y si no,
cómo es que nosotros vamos a resolver un problema que ellos puede ser que tengan desde hace rato y no han podido ellos mismos resolver, ¿no? No hay que ser ingenuos a pesar de tener buenas intenciones. Y bueno, un pequeñísimo chiste. Allá abajo que ven a Maximiliano, no, Carlos de Habsburgo, perdón. Eh, Se acordarán, ¿no? De que pues este tipo de reyes, de monarcas, practicaban la endogamia. Y pues traté de hacer referencia a ello, ¿no? Al poner que tenemos vínculos deficientes con otras disciplinas, especialmente las de índole social, por pretensiones, a veces, repito, bien intencionadas, de que la psicología, o en este caso, el análisis del comportamiento, puede estar autocontenido y es autosuficiente, independientemente de que luego tengamos la pretensión de que sirva para resolver problemas sociales. Entonces, interesante lo que sostiene aquí Malagodi. ¿Qué implica? Bueno, ¿qué implica radicalizar el conductismo? Aquí se nos proponen 3 definiciones literalmente de diccionario y se nos dice que la palabra radical tiene que ver, pues según una definición, ir a la raíz de algo. Según otra, tender al extremismo. Y según otra, promover reformas sociales drásticas. Si me corrigen luego si me equivoco, pero a lo que yo le entendí al artículo, las primeras 2 hacen referencia precisamente a la equivalencia que tienen los eventos privados y los públicos en términos ontológicos. Mientras que la tercera, bueno, se explica por sí misma, tiene que ver justamente con cómo vamos a hacer que eso se traduzca en reformas sociales que mejoren la calidad de vida de las personas. Eso implicaría entonces radicalizar el conductismo. ¿Qué podemos hacer? Si las cosas se han hecho mal, ¿qué podemos hacer entonces, no? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, aquí hay 3 cuestiones que podríamos mejorar. La primera de ellos sería cambiar del criterio tradicional de verdad convencional, ahí me disculpan la errata, a uno de verdad operacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, como dice el dicho, una acción vale más que 1000 palabras. Estamos acostumbradas a que las decisiones políticas que a todos les interesan se den a través de la votación y ello se llama democracia, ¿no? Así le llamamos. Precisamente porque estamos buscando en pos de todos, ¿no? Pero sabemos que al final las decisiones las toman unas personas. Tener esta idea de que la verdad se da a través pues, del exponer mis creencias privadas en frente de las tuyas, y mis intenciones en frente de las tuyas, a ver quién es más bueno, a ver quién, pues al final nos remite a un subjetivismo del que precisamente el conductismo rehuye y rechaza, ¿no? Entonces es eso, es apegarnos a algo que Skinner había sostenido, ¿no? La operacionalización de la verdad, o la verdad considerada como tal a partir de criterios operacionales. Segundo punto, generar interfaces tecnológicas para la aplicación del conocimiento experimental a los problemas prácticos. Significa básicamente que aunque son necesarias las investigaciones básicas, porque de ellas salen los principios que luego vamos a aplicar, no son suficientes para su aplicación. Necesitamos alguna manera de generar como puentes, por así decirlo. ¿Qué son estos puentes? Bueno, son colaboraciones. Y esto nos da un spoiler del siguiente punto. Son colaboraciones interdisciplinarias que se llaman tecnologías. ¿Ok? Y eso es lo que nos va a permitir luego generar resultados a nivel operacional que digan que es verdad eso que nosotros decimos. Entonces, el tercer punto dice, formar vínculos de colaboración interdisciplinaria con ciencias especializadas en el estudio de lo social. Y es eso, ¿no? Por allá en el siglo, si ustedes leen, por ejemplo, hay un libro muy interesante, aquí lo tengo dicho a la mano. Se llama El pensamiento salvaje de Levi Strauss. Si leen este libro,
se van a dar cuenta cómo en el siglo XVIII y gran parte del XIX, los antropólogos usaban la palabra salvaje como pues, de manera despectiva, ¿no? Pero también como de manera descriptiva. O sea, ellos genuinamente pensaban que la dualidad era el salvaje y el civilizado, ¿no? Y pues bueno, pobrecitos los salvajes, miren cómo viven. No tienen voy a hacer una caricatura, obviamente no aplica para ese entonces, ¿no? Pero ahora si pensáramos así diríamos, pues no tienen Netflix, ¿no? No tienen McDonald's ni Walmart. Vamos a ir a ayudarles. La cuestión es que pues todavía, aunque tal vez los antropólogos ya no piensen así, Levi Strauss critica duramente esa postura. Si nosotros como analistas conductuales no leemos otras disciplinas sociales como antropología, pues luego vamos a seguir creyendo lo que los antropólogos creían hace 200 años, ¿no? Y vamos a pensar que vamos a poder ayudarles con buenas intenciones tal vez, pero sin conocer realmente sus necesidades, ¿no? Y para conocerlas, primero tenemos que tener un marco teórico conceptual, así como en psicología sabemos que lo necesitamos colaborar con otras disciplinas, en este caso de índole social. Entonces, bueno, Malagodi hace una analogía entre la genética molecular y el análisis experimental del comportamiento. Nos dice que la genética molecular es una ciencia biológica de corte experimental que permite detallar los procesos a través de los cuales se da la evolución en la filogenia, pero se da en un contexto histórico muy diferente al que estábamos en los 80, ¿no? Y muy diferente al que estamos 40 años después también, claro. Y bueno, el análisis experimental del comportamiento tiene el mismo potencial en lo que respecta a la ontogenia, pero dada la pluralidad de teorías sociales, pues es difícil llegar a una integración, ¿no? Porque si nosotros decimos, a ver, bueno, pues si quiero, ¿no? Si quiero saberle a lo social porque me interesan estos temas, pues ¿por dónde? Porque así como habrán escuchado la frase, en psicología, pues hay muchas psicologías y algunas de ellas son mutuamente excluyentes y contradictorias entre sí, pues en las disciplinas de lo social tenemos el mismo caso, ¿no? Entonces, para ahorrarnos la fatiga, Malagodi hace referencia al materialismo cultural de Marvin Harris, exponiendo algunas de las características que vuelven compatible esta posición teórica en ciencia social con el conductismo radical en psicología. Enlista como 9 características. Esto me podría llevar incluso a una presentación por sí misma, y la verdad es que pues no incluí todas esas características precisamente para no alargarme demasiado, que me da la sensación de que ya me demoré un poquitín. Entonces, nada más dejar ahí esa nota. Y bueno, hemos llegado al final. Ahí está el artículo principal, citado, referenciado, perdón, y algunas lecturas complementarias. Por ejemplo, llama la atención que la de Skinner fue publicada en el 53 y vemos que 33 años después es publicado este artículo, ¿no? Después, por eso se pregunta, pues, ¿qué falló, no? ¿Qué es lo que falló si ya teníamos tanto conocimiento allá? También puse el libro de Einstein y bueno, puse un libro de Harris, que la verdad aquí no se describen muchas de las características que se describen en el artículo de Malagodi, pero pues es el que yo leí. Entonces, pues por eso lo puse, porque personalmente puedo recomendarlo para generar una visión global, al menos de la perspectiva de Harris, que pues es bastante interesante. Y bueno, un espacio para la reflexión. Esto no lo mencioné, pero lo menciono ahora. Las agencias de control y de contracontrol, las instituciones, ¿no? Se nos dice que la sociedad está estructurada, hay diferentes cuestiones, está el Estado, la economía, está incluso la psicoterapia, y ellas configuran gran parte de cómo se nos controla, ¿no? Y nos da algunas pistas de cómo podemos contracontrolar. También se nos habla de, si en una cultura dada, se nos ponen ejemplos hipotéticos, ¿no? De contracontrol. Si en una cultura dada pasara esto, aquello, si un CEO hiciera esto o aquello, entonces nos habla de un intervencionismo de cómo podríamos nosotros generar cambios en las contingencias.
para poder generar cambios en los resultados operacionales. Y bueno, es aquí donde yo les propongo algo que me quedé reflexionando. Digo, tomando el ejemplo del CEO, ¿no? Sí, dado cómo está estructurado el mercado internacional, que está integrado de una manera globalizada, nosotros optáramos por imponerle sanciones o darle beneficios a una empresa por preservar, digamos, el medio ambiente, y hay otra empresa en el otro lado del mundo que está compitiendo con una acá, pues tal vez la cosa no sería tan simple, vaya, si no tenemos esto que Einstein, como les decía al principio de la charla, que Einstein proponía de un gobierno mundial en el que esté todo integrado y no tengamos que estar compitiendo nación con nación, porque dado el nacionalismo que sigue implícito en este globalismo, existe una competencia voraz en el mercado que hace difícil que estos cambios locales puedan mantenerse, porque a menos que vivamos a punta de estímulos fiscales por parte del Estado para mantener a flote estas empresas que pues no pueden costear el estar invirtiendo tanto dinero en este tipo de cuestiones, aunque nos beneficien a todos, pues evidentemente nos metemos aquí en una encrucijada, ¿no? Una problemática del individualismo contra el comunitarismo, de si deberíamos de pensar más en el yo o en el nosotros. Solamente una nota que les dejo ahí que me quedé pensando y reflexionando, esto ya más a título personal. Pero en fin, eso ha sido todo por mi parte. Espero haya llamado su atención, haya incentivado su reflexión, y pues de momento dejo de compartir pantalla y pues les escucho. Muchas gracias, Jesús, por la presentación. Pues justo no vamos a detenernos aquí más tiempo. Estoy seguro de que hay varias cosas que se pueden comentar, que se pueden destacar a partir de los planteamientos, ¿no?, que nos expones del texto de Malagodi, y también esos puentes, ¿no?, para el diálogo que nos dejaste ahí al final. Entonces, sin más, pues le cedo la palabra a quien guste, a quienes gusten, para participar. Adelante, Bray. Hola compañeros, compañeras, muchas gracias por el espacio. Gracias Jesús por el resumen y la disertación. Entiendo por la presentación y por el artículo que Malagodi, digamos como que postula al materialismo cultural como una, no sé si disciplina o ciencia o profesión o rama del conocimiento capaz de contribuir al conductismo para lograr ciertos fines, ¿no?, del análisis de la cultura. Ahora, pero ¿bajo qué criterios considera que el materialismo cultural y no otra corriente de la antropología o de la sociología es pertinente para el conductismo? ¿Qué, qué, qué conclusiones, con la lectura del artículo, cuál crees tú que ha sido la razón por la cual postular el materialismo cultural? Quizás desde 1986 que se publicó ese artículo hasta la actualidad exista otra disciplina, otra forma de explicarlo, el fenómeno cultural de manera más eficiente. O quizás es el camino que debería seguir el conductismo para apoyarse en otras disciplinas. No lo mencioné, de hecho eso se me pasó mencionarlo. Lo mencionó el profe Eric al principio de la charla, el tema de la selección por consecuencias. Ese es un tema en el que Harris hace énfasis y lo subraya. Malagodi, hay otras cuestiones también a nivel, pues podemos decir, ontológico, pues de complementación entre el materialismo, no solo pues, antropológico, no solo el de Harris, sino otros tipos de materialismos. Nosotros hemos visto a lo largo del desarrollo pues de la ciencia conductual, cuando tiene que ver con, pues con
cuestiones sociales, diferentes tipos de colaboraciones. Unas de ellas han tenido que ver pues con corrientes marxistas o materialistas, pero no exclusivamente. Por ejemplo, el tema de tenemos el tema de la economía conductual, que honestamente yo no voy a hablar mucho de eso porque no estoy muy familiarizado, no soy experto en ese tema, pero si no me equivoco, al menos no se fundamenta hablando explícitamente, en el materialismo. Desconozco en qué postura se sostenga. Sé que pues, utilizan esta idea del dilema del prisionero, algunas otras cuestiones, ¿no? Modelos matemáticos y demás, no les sé mucho, pero pues a grosso modo yo creo que es una propuesta de muchas posibilidades que pueden darse, pero sí es interesante plantearnos qué otra puede llegar a ser también plausible para generar un vínculo con el conductismo. Felicia, tienes levantada la mano, continúa, por favor. Levantando la mano pueden ir participando, no esperen a que les damos la palabra. Buenas noches, muchas gracias por la presentación, me gustó bastante. Es la primera vez que estoy en una de estas reuniones, así que es interesante poder hablarlo con alguien más estos temas, ¿no? Pero bueno, lo que quería comentar es que me parece bastante importante el énfasis en no limitarnos a lo experimental. O sea, lo experimental, claro, es muy importante en las situaciones que podamos tener este tipo de información, qué mejor, ¿no? Pero también creo que es importante hacer otros tipos de análisis que no necesariamente tengan una rigurosidad tan perfecta, pero sí nos pueden servir, ¿no? Y se pueden mejorar con el tiempo, ¿no? Un ejemplo muy importante, verbal behavior, ¿no? Que no sale de un análisis como literalmente experimental de personas, sino como una expansión de la teoría de Skinner a lo que es la conducta verbal, ¿no? Y creo que podemos hacer eso, ¿no? Obviamente no va a ser perfecto y no va a tener el mismo nivel de rigurosidad científica, pero creo que es mejor intentarlo, quizás fallando y irlo mejorando, a no hacer nada, ¿no? A pensar que porque no puede ser experimental, no vamos a hacer nada con sociología y todas estas cuestiones, ¿no? Creo que es importante. Creo que tenía levantada la mano también Edson y Osvaldo, me parece. Dale, Osvaldo, adelante. Gracias, Edson. Pues igual, primero que nada, Jesús, agradecerte por la charla, por el tiempo que nos dedicaste en este momento. Muy interesante, sin duda. Y a mí tu charla, tu exposición me hizo recordar, o mejor dicho, me hizo pensar referente al tema de la pseudociencia, más que nada en esta parte del internalismo. Y yo lo veo, creo que es más en redes sociales. Sabemos que luego en redes sociales llega a ser un lugar un poco desastroso, pero me recuerda esta parte de que tal vez a veces del lado del análisis de la conducta o de la psicología científica, más grande rasgo, llegamos a hablar o a describir o a referirnos a las personas que practican alguna pseudociencia, ya sea tal vez psicoanálisis, ya tal vez sea angeloterapia, etcétera, este tipo de cosas, nos llegamos a referir, bueno, no digo que nos lleguemos a referir porque a lo mejor yo estoy hablando por nosotros, ¿no? Pero otras personas se llegan a referir como, no, es que no estudian, son unos tontos, son imbéciles, o no sé, como este tipo de cuestiones, ¿no? Como que recayendo nuevamente en esta parte del internalismo, de darles una, exacto, la lectura del escroto, pero como volviendo a caer en esta parte de darles una entidad causal a las personas, es que esta persona practica tal pseudoterapia porque no estudió, es un ignorante, etcétera, ¿no? Cuando realmente, pues en esta parte, relacionada al artículo que mencionas, pues hay que considerar, o se debían considerar estos aspectos antropológicos, culturales, sociales,
que orientan o orillan a las personas a practicar estas prácticas, valga la redundancia, ¿no? Entonces eso es algo que me hizo pensar y me llama mucho la atención, cómo a pesar de que tal vez en el campo de la psicología científica o al menos en análisis de la conducta se tiene muy presente esta parte de no recaer nuevamente en el individualismo, en el internalismo, en el dualismo, en el mentalismo, etcétera. Muchas veces en las discusiones se llega a replantear de nuevo esto de, bueno, es que tú eres así, por eso practicas tal terapia. Entonces, pues esto sí me hace reflexionar para ir concluyendo en el compromiso que también se debería de tener al analizar pues estas prácticas culturales relacionadas a la pseudociencia y no solamente caer ¿cómo decirlo? Bueno, en general, creo que ya para terminar, y no seguirme enredando, esto me recuerda también hay un meme, lo voy a describir, no me acuerdo muy bien cómo es, pero salen dos campesinos y uno está leyendo un libro y otro le pregunta, ¿de qué es el libro? Y el campesino le responde, pues no le entiendo nada, pero está hablando sobre nosotros, en referencia a que pues es esta parte del estudio científico, algo que mencionaste también en tu exposición de cómo queremos acercarnos o intervenir en determinadas situaciones, si pues en general tal vez hablamos en otros términos que a las personas que queremos ayudar, pues al final de cuentas no estamos acercándonos a su verdadero contexto cultural, y esto lo relaciono también precisamente a las pseudociencias, porque tal vez en comunidades rurales existan mucha predominancia sobre estas prácticas, pero cómo queremos combatirlas si ni siquiera nos acercamos a esas comunidades que siguen practicando esas, por ejemplo, como el chamanismo, como la medicina alternativa, etcétera. Entonces, bueno, para no quitar más palabras sería eso, y nuevamente una felicitación, Jesús. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Me parece excelente, muy incisivo tu apunte. Completamente. ¿Sabes qué pienso? Que aquí se aplica la idea esta de el criterio de verdad por convencionalidad versus el criterio de verdad por operacional, vaya. Porque deja tú los insultos. Y si yo me pongo a decir, bueno, pues es que esta persona hace esto porque es un ignorante o es X o Y, ¿no? Supongamos que no. Supongamos que yo me pongo a dialogar, ¿no? Y quiero convencer con argumentos y demás, que es parte de, ¿no? Es parte de lo que tenemos que hacer. Pero no es suficiente, o sea, honestamente no es suficiente, porque ¿cuáles son las contingencias que están manteniendo estas creencias y supersticiones en la persona, ¿no? Puede ser que ver que tú puedes ayudar a otras personas con, pues, sin necesidad de matar gallinas o de hablarle al ángel Gabriel, tenga más efectos en la conducta de la gente, ¿no? Y no hay necesidad de insultar a las personas o de faltarle el respeto o de siquiera de dialogar, bueno, de debatir. Yo no estoy seguro tampoco de esto, ¿no? Porque pienso, pues tampoco se trata nomás de hacer y nunca hablar, ¿no? Pero sí creo, y creo que tiene relación con lo que dijiste, que puro hablar y no hacer, pues es peor. Qué interesante tu apunte. Vi que hubo un comentario por parte de Kevin, si me permiten voy a leerlo. ¿Podrían explicar un poco sobre cómo se podrían estudiar los fenómenos sociales a partir de las metacontingencias? Ahí sí yo no sé, ahí sí yo no sé qué onda. Así que no sé si alguien quiere aventarse esa. Pero ya le comentaba ahí un poco, justo abajo, Edson, de que es un tema que vamos a tratar para la siguiente sesión. Entonces, Kevin, regresándonos un poco quizás a la parte de la introducción, donde hablamos de cuál es la línea temática, ¿no?, de este año, justo ese término, ¿no?, el de metacontingencias, lo estábamos ubicando ahorita dentro de esta cuestión de la noción de la selección por consecuencias, ¿no?, que puede operar tanto a nivel filogénico, ontogénico y a nivel cultural. Entonces, el término, vamos a decir, lo que se utiliza para analizar los procesos de selección cultural o selección de prácticas culturales
es el término de metacontingencias, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo adelantar por ahora, porque la idea sería que vayamos así poco a poquito arribando, ¿no? A esa cuestión, Kevin. Entonces, seguramente la respuesta no es satisfactoria, pero con eso que te digo ya y las lecturas que tienes para la siguiente sesión, que no es una, sino dos, te aseguro que ya vamos a llegar bastante en forma, espero, para poder tocar el tema, ¿no? De igual manera, o sea, tampoco lo dejo la cuestión aquí zanjada, ¿no? Igual si alguien quiere agregar algo al respecto sobre el término, es bienvenido, ¿no? Pero mientras tanto, le damos la palabra ahí a Richard. Adelante. Hola, buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan bien? Súper. Bueno, algo que me parecía muy curioso frente al artículo y me surgió una duda. Quisiera como realmente hacerles como la pregunta a Jesús o quien sepa también del tema. Bueno, ¿qué realmente es, qué tan importante es realmente radicalizar el conductismo en términos de unificar un conductismo, ¿no? Ser una sola filosofía de la ciencia, mm, en comparación con unificar las diferentes disciplinas que incluyen a lo social, las ciencias de que medían la parte social, que serían como lo biológico, o fenómenos también llamados cognitivos, que eh, en otro tipo de conceptos se les llama como conducta verbal. O sea, ¿cuál sería como la diferencia entre esos dos? ¿Cuáles serían como sus pros, sus contras? ¿Y en qué ayudaría también al desarrollo de la filosofía de la ciencia o al desarrollo también de lo cultural, lo social, a través bueno, de estas dos posturas? Oh, fíjate, o sea, se me hace interesante que lo planteas. Yo creo que son dos cosas diferentes. Radicalizar el conductismo yo creo que tiene que ver con la coherencia de lo que se entiende como conductismo. Pero lo que dices de una integración más eh, amplia o que comprenda más dominios de organización material, eh, yo creo que pues son temas vinculados, pero no son el mismo. Y hay actualmente propuestas que están buscando hacer eso en diferentes dominios. Uno de esos dominios nosotros lo acabamos de abordar, pero es curioso porque cuando nosotros abordamos esos dominios, si no estamos leyendo a alguien pues, que esté siendo reduccionista en un sentido negativo de la palabra, va a tender a decir que a veces esas fronteras se diluyen y no son fáciles de identificar. Pero bueno, hay otras propuestas, por ejemplo, en biología que tratan también de hacer esa integración. Y yo creo, personalmente, no sé qué opinen las demás personas presentes, pero yo creo que la labor de la filosofía en esta materia es muy importante, porque la filosofía precisamente se trata de definir los límites de las disciplinas y ver dónde se traslapan. Es como una especie de metadisciplina que está tratando de organizar las demás y darles coherencia. Entonces, al menos ese es el apunte que yo haría. No sé si sea muy poco o sea suficiente, pero es un tema que a mí también me quita el sueño, la verdad. Ok, de acuerdo, sí, estoy de acuerdo contigo y me parece un apunte muy, muy acertado en el sentido de que, bueno, puede ser, la filosofía de la ciencia nos podría ayudar como a diferenciar como una metadisciplina, ¿no? De esos campos eh, antropológico, sociológico, ¿cierto? Y, pero en cierta medida, pues tampoco de ligarnos como de la parte del análisis de la conducta, que es como lo propio de nuestra disciplina. Eh,
pero creo que ahí, digamos que no encuentro la palabra, como rescatamos, ¿sí? Como la importancia del epistemológico y de la filosofía de la ciencia. Función de saber ah, desde nuestra disciplina cuál es nuestro propósito, qué hacer y cómo ayudar también, cómo hacer el aporte hacia la sociedad. Dale, Cruz, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Eh, mi, mi pregunta es, bueno, mi cuestión principal es, ok, el conductismo se está alejando mucho de algo práctico, pero ¿cuál es la solución? Porque me recuerda un poco a la frase del filósofo Séneca. El que no sabe hacia dónde se dirige, ningún viento le es favorable. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos exactamente? ¿Qué consideramos lo que es una buena, por ejemplo, una buena calidad de vida, una buena cultura, para poder siquiera tomar acción y empezar a dirigirnos hacia ahí? Es cierto que podríamos empezar a actuar como pues improvisando y ir aprendiendo pues a los golpes, pero no, pues también podríamos ser cautelosos, ¿no? Y buscar herramientas o análisis que nos permitan obtener datos que nos digan, ok, esta es la solución y hacia aquí nos dirigimos. Ya que, por ejemplo, con esto de las nuevas tecnologías podríamos integrar cosas como ciencia de datos, inteligencia artificial para procesar toda esta información, ya que ahorita lo tenemos en la palma de la mano y podemos combinar esto con lo que es, pues, por ejemplo, estadística, matemáticas, análisis conductual, interpretación, y a partir de ahí quizás llegar a decir, ok, quizás esta es la solución, quizás estas son las causas del problema, por aquí podemos iniciar a abordar, pero no sé, igual me gustaría saber sus opiniones respecto a eso, por favor. A mí también me gustaría saber, adelante, Bray. Ahí tomo el comentario del amigo Cruz en dos sentidos, ¿no? Hacia dónde vamos como objetivo de la ciencia o del objetivo del conductismo, y también hacia dónde vamos con esta aparente tecnología que nos muestra el autor. O sea, mejor dicho, con qué problema empezamos. Y me salta esto de que quizás hacia dónde vamos, no sé si como especie, no sé si como organización colectiva, no sé si como ciencia incluso, que creo que obedece ya no al criterio técnico, probablemente así al filosófico, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos, entiendo, Marx decía transformar el mundo, pero transformarlo hacia qué horizonte, ¿no? Hacia qué viento, citando a Cruz. En- de repente puede este asunto resolverse por la vía política o filosófica, pienso, pero esto excluye, me parece, a la ciencia psicológica, ¿no? Al conductismo. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, el común, los políticos, los gobernantes, quienes toman decisiones en conjunto, podrán decirnos hacia dónde o participar nosotros de manera colectiva y democrática en el devenir de nuestra sociedad, no lo sé. Pero lo que sí creo es que hacia dónde vamos con esta herramienta, creo es, eh, no sé si explotar es la palabra, pero sí aprovechar la herramienta tecnológica del diseño de culturas, ¿no? Del análisis del comportamiento y el análisis de la cultura, metacontingencias. Creo que utilizar estos conceptos para resolver problemas en específico que en cualquier comunidad tú puedes encontrar. Creo que es, por ejemplo, de manera muy general, uno puede hablar acerca de machismo y patriarcado, que sufre todas las comunidades, todas las localidades, pero circunscríbelo a tu barrio, al lugar en donde vives, en tu localidad, en tu colonia, creo que se dice ahí en México. ¿Existe una problemática particular? Sospecho que sí. ¿La tecnología conductual, el análisis del comportamiento, el análisis cultural, puede aportar y resolver esta problemática en específico? Pienso que sí. Temas como delincuencia,
violencia, corrupción, temas como la asociatividad dentro de un edificio. ¿Cuántas personas dentro de un edificio de, ponte, 10 pisos, que viven no sé cuántas familias, se conocen entre ellas? No lo sé, pienso que pocas, porque aquí en Perú sucede así. Mm, Entonces, creo que hacia dónde vamos, cuál es el viento al cual nos empujaría, creo que es mirar un poquito afuera de nuestras individualidades, sospecho, ¿no? Afuera de nuestras casas, para ver, no en una localidad grande, no pienso en Lima, no pienso en Ciudad de México, que seguro que también tiene problemas macros, pero pienso que algo que está más a la mano es lo que sucede en la colonia, lo que sucede en el barrio, lo que sucede en una comunidad a la que vas a visitar y que con tu ojo de análisis de comportamiento detectas y dices, ah, no, aquí hay un problema en delincuencia y con niñez, hay un problema con drogas, qué sé yo. Creo que por ahí tomo tu comentario, Cruz. Felicia, creo que tienes la manita levantada. Sí, perdón. Pues creo que todos están mencionando algo muy importante, que es precisamente la política. Creo que es muy importante que para saber hacia dónde estamos yendo y qué cosas vamos a hacer, porque bueno, Malagodi menciona todo esto de crear instituciones que, por ejemplo, sirvan como para contrarrestar otras instituciones cuando están haciendo pues cosas perjuiciosas, no recuerdo las palabras exactas, pero creo que esto solo lo podemos crear entendiendo la política, ¿no? O sea, creo que tenemos que entender cuáles son los problemas estructurales que hay en las sociedades para entender por dónde vamos a cambiar, ¿no? ¿Qué estamos reforzando, qué no? Porque, por ejemplo, lo noto mucho esta idea de la maldad y la bondad y todo esto interno en el sistema de pena, de cárcel, todo esto. Lo noto demasiado, ¿no? Porque bueno, perdón si estoy dando un ejemplo demasiado específico, pero aquí en México estaba viendo hace poco el debate presidencial de 2018 y me daba mucha curiosidad que la mayoría de los candidatos estaban abogando por castigar y todas estas personas criminales, ¿no? Apelando mucho a esto de que tenemos la decisión de ser buenos o malos, ¿no? Y que como criminales merecen castigos y todas estas cosas, ¿no? Y creo que desde ahí, como un tema muy político, estamos viendo toda esta cuestión, ¿no? De que existe una libertad para decidir si hacer bien o mal, ¿no? O sea, había un político que hablaba sobre cortarle la mano a las personas que robaban, ¿no? O sea, yo me doy cuenta desde ahí que lo político es muy, muy importante para hacer cambios y no, creo que todos ustedes lo mencionan muy bien, ¿no? Y no hay que ser ignorantes en esa parte, porque solo así podemos saber hacia dónde estamos yendo, ¿no? ¿Qué políticas funcionan? ¿Qué políticas generan menos pobreza? ¿Qué políticas sacan adelante a las personas y todas estas cuestiones? Aportando, Felicia, a lo que acabo de comentar, quizás estas herramientas que nosotros podemos implementar ya se estén dando en la sociedad. Pienso, por ejemplo, en las normas, ¿no? Pienso en esta carta democrática que, en teoría, debería controlar nuestro comportamiento tipo Convención sobre los Derechos Humanos, tipo Constitución que se maneja en cada país, ¿no? El respeto irrestricto por la vida te dice exactamente qué se valora, hacia dónde se orientan las organizaciones sociales, las formaciones culturales, como querramos llamarles. Y, por ejemplo, aquí en el Perú tenemos el Código Penal, que ya es una suerte de explicitación de la consecuencia, ¿no? Si aquella persona que hace un homicidio, un asesinato, le corresponde de 3 a 5 años de pena privativa de la libertad. Ya existe la consecuencia, quizás las normas tal cual están dadas o las conocemos, eh, estén funcionando como tecnologías del comportamiento, estén funcionando como tecnologías culturales del control del comportamiento.
El asunto está, si ya está hecho, ¿qué podemos aportar nosotros como psicólogas que nos interesan estos temas? ¿Cómo podría aportar el conductismo en lo que ya existe, si es que está bien hecho, o si es que no lo está, qué podríamos mejorar? Me saltan esas dudas, Felicia, y me resalto mucho acerca de lo que tú decías sobre las normas, sobre las leyes. Perdón, está bien si sigo, es que no quiero abusar de hablar demasiado, ¿no? Am, Sin roche, sin pero roche. Am, pues es que yo pensaría, bueno, tomando en cuenta, no sé si han visto lo que ha dicho Esteban Freija Ibaqué, espero no estar mencionando mal su nombre, sobre las cárceles, ¿no? Yo creo que no funcionan realmente porque está intrínseca esta idea del bien y el mal, ¿no? Muy cristiana, muy católica, de que se debe castigar al criminal, ¿no? No creo que realmente estemos yendo por una readaptación de la persona que tiene alguna conducta criminal, no para mejorar la cuestión, ¿no? Sino por castigar, por venganza, ¿no? Y creo que esto se ve mucho, pues, en la política, ¿no? Tenemos de nuevo esta idea de que somos libres de decidir si hacer bien o mal, y la cuestión se orienta más hacia la venganza, ¿no? Hacia pagar lo que hiciste con algo que sea igual de castigador y no como hacia unas conductas, pues, que sean más beneficiosas para la sociedad, creo yo. Sí, ahí por ejemplo, pues sobre esto último, ¿no? Del comentario sobre la justificación, ¿no? De las cárceles y el apunte crítico, ¿no? De Esteban Freixa. Y lo que dice Edson, ¿no? De Malagodi bien lo señala al decir que nos hemos limitado a reparar, entre comillas, las consecuencias del sistema en lugar de cambiar el sistema, ¿no? Y eso hace consonancia un poco con algo que revisamos de Holland el año pasado, donde Holland decía que dejemos de prestar atención únicamente no a las víctimas, sino al sistema que está creando, vamos a decirlo así, ¿no? Ese tipo de fenómenos, ¿no? Y sí, creo que puedo estar de acuerdo con la crítica, ¿no? A diferentes instituciones o a diferentes prácticas sociales y culturales, y es válido, ¿no? Ir pensando en cuáles pueden ser las alternativas, ¿no? A una sociedad que busca lo mejor para sus conciudadanos, ¿no? Como tal. Muy bien, interesantes las reflexiones que se han puesto hasta acá. No sé si hubiese algo más que se quisiera comentar del artículo, comentarios alrededor, ¿no? Como lo que se está haciendo ahorita. Ya finalmente le pregunté a ChatGPT sobre cuestión de sus sesgos ideológicos o políticos con el artículo y solamente me dijo que no está capacitado, ¿no? Capacitada para leer ese tipo de documentos, pero que pues si había dudas sobre si existía o no un sesgo político en sus comentarios, pues que había que pensar críticamente, ¿no? Y buscar respaldar siempre la premisa o la información. Sí, miente como priista, ¿no? Nomás te la barajea, ¿sí? Te la barajea más rápido. Muy bien. Adelante, Edson. Vale, pues muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Jesús, por esa presentación. La verdad es que fue muy buen gesto contextualizar todavía más, ¿no? El artículo de Malagodi, ¿no? Haciendo alusión a los eventos sociales y a la época en la que estaba escribiendo esto. De hecho, ha sido una constante. Nos hemos dado cuenta, revisando varios artículos, que evidentemente los movimientos sociales, la tensión política, el zeitgeist, como se puede decir, de la época influyen mucho en los propios autores, ¿no? Incluso en la orientación que tienen sus artículos. Yo tendría para abrir así como el debate, ¿no? La discusión a fondo del artículo. Yo le preguntaría justamente a Jesús, Jesús, ¿cuál ha sido
como la tesis, como la afirmación, como la idea más importante que te ha llamado la atención del artículo de Malagodi? ¿Qué es lo que puedes recuperar? Si tú dijeras, me quedo solamente con esto, ¿qué sería lo que tú resaltarías o destacarías? Pues fíjate que yo creo que precisamente esta idea de que no debemos irnos nomás con las puras ideas y con la charla, pues, o sea, sobre todo cuando queremos generar cambios en la vida de las personas y en la nuestra propia. Es fundamental, claramente, ¿no? Tener un diálogo, tener, pues llegar a convenios y acuerdos, pero no nos podemos limitar, vaya. O sea, tenemos que hacer cosas. No siempre la gente, no sé, digamos, por un ejemplo burdo, ¿no? Y esto no tiene que ver con análisis de la conducta, pero si a mí se me hace que pues, yo vivo en un lugar en el que la calidad del aire está muy feyangona y pues, o sea, tal vez ya todo el mundo está convencido de eso, pues ya no hace falta convencer a nadie, ¿no? Tal vez más campañas, no hagan una diferencia, que estaría muy bien hacerlas, pero puede ser que estas campañas incluso vayan a tener mayor base, mayor convencimiento. Si yo ya planté un árbol o dos o tres y ya sé cómo se hace y ya la gente me está viendo, ¿no? Algo de modelamiento por ahí, poner el ejemplo, vaya, que yo creo que cuando hablamos de cuestiones sociales es especialmente importante. Es especialmente importante porque no siempre podemos hacer pues, cambios en las estructuras sociales pues, que son inmensas, pero siempre podemos hacer lo que nosotros creemos que es correcto. Y hoy en día que todo el mundo tenemos una cámara en el bolsillo, un teléfono y acceso a internet, pues es más fácil que nunca poner el ejemplo. Entonces yo creo que me quedo con esa idea, con el criterio de verdad operacional. Eso es lo que más a mí me hizo, me gustó. Excelente. Muchas gracias por esa respuesta. Fíjate que, Eric, yo no sé cómo lo hiciste para determinar que ese artículo, ¿no? Era el preciso y me parece muy adecuado, muy acertado iniciar con él, porque es sumamente incendiario, ¿no? Es sumamente motivante y además da para mucha reflexión. Una de las cosas más potentes que leí en el artículo fue decir a Malagodi o afirmar a Malagodi que dejemos de ver al conductismo como la filosofía de una ciencia, ¿no? Que lo veamos netamente como la ciencia, como el modelo, no como una filosofía en abstracto que esté dedicada a estudiar los límites ontológicos, epistémicos de los conceptos realizados, ¿no? En el marco de una construcción científica de la psicología, etcétera, sino de, digamos, trascender esa parte, trascender hasta cierto punto ese ejercicio lógico, por así decirlo, y tratar de dirigir como si esto fuera ya una ciencia, ¿no? Un modelo, y estuviéramos explorando cuáles son sus límites, cuáles son sus posibilidades y sobre todo sus deficiencias. Y además, otra cosa que me llama la atención, le echo ganas, dije, algo que me llama mucho la atención es lo fuerte que caló el mensaje de Skinner de por qué no estamos salvando el mundo en varios de los autores que hemos revisado, como en Holland, como en Celso Pereira, ¿no? Como otros artículos que hemos estado revisando, todos toman a Skinner como la base, ¿no? Muchos levantaron la mano con esta pregunta de por qué no estamos haciendo algo para cambiar el mundo. Me parece increíble que haya motivado tanto, ¿no? Esta rama de la investigación o esta rama de la aplicación del conocimiento psicológico. Y bueno, y ya para finalizar, a lo mejor para poner un tópico central en el propio artículo, fíjate que la parte de sí, la parte de hemos fallado, me pareció una lectura sumamente, lo peor de todo, ¿sabes qué es? Me pareció sumamente contemporánea, ¿no? Si nosotros nos preguntamos qué tanto hemos progresado en diseminar nuestra ciencia, en tender puentes con otras disciplinas o incluso con otros marcos teóricos que son, como dice él, primos del análisis conductual,
La verdad es que todavía seguimos encerrados en nuestras torres de marfil, en nuestros laboratorios, tratando de mantenernos al margen de los avances que se puedan lograr en otras disciplinas científicas. Es muy interesante cómo esta noción no ha cambiado, o al menos hasta por lo que puedo ver, ¿no? En el psicochisme que luego hay en las psicorredes. Me parece que esa tendencia a pensar que el psicólogo, por ejemplo, con orientación conductual o la que se quiera tener, no debe opinar sobre temas sociales porque eso no le corresponde, que de eso se encarguen los sociólogos, o el psicólogo no le importa un carajo, ¿no? Me parece una actitud bastante restrictiva como la que señala justamente Malagodi. Y fíjate que es muy interesante cómo la lectura resulta ser muy precisa. Cuando yo lo estaba leyendo, recordé que hace mucho tiempo intenté hacer un artículo o una pequeña nota de divulgación sobre la farmacología conductual, porque Peter Dewes, que es una de las grandes figuras de la farmacología conductual, eh, cuando yo leí uno de sus artículos, ¿no? Sobre la influencia que tuvo Skinner en el desarrollo de la farmacología conductual, una rama sin duda alguna pariente, ¿no? De las ciencias biológicas con las que Malagodi dice que debemos tener alguna relación, se encontró hasta cierto punto problemas, ¿no? E incluso muchos conductistas no saben el tremendo impacto que el método, la metodología del operante libre tuvo en las investigaciones en otras áreas de las ciencias biológicas. En este librito, que seguramente todos conocen, el In Memoriam, cuando falleció B.F. Skinner, Peter Dewes realizó un artículo en el que relata cuáles son las aportaciones de Skinner justamente a la farmacología conductual. Y estaba leyendo sus primeros acercamientos con la psicología, porque Dewes tenía una formación biológica, farmacológica, no era psicólogo. Y bueno, me voy a permitir leer un poco de lo que me llamó la atención. Dice aquí, cuando yo me inicié en la farmacología conductual, me sentía muy inseguro porque carecía de antecedentes en psicología. Hester, que básicamente fue el vínculo a través del cual conoció el trabajo de Skinner, me alentó y me dijo que lo que no sabía no era digno de conocerlo, ¿no? Entre paréntesis, los residentes del staff Pigeon, o sea, del grupo de Skinner, no se caracterizaban por su humildad, además de que no tenían razones para ser humildes. Bueno, aquí me parece que Dios está siendo un poco condescendiente con ellos, ¿no? Pero fíjate que es muy interesante cómo esta aparente arrogancia académica viene a levantar esas barreras que justamente Malagodi señala y denuncia como un ensimismamiento de los propios conductistas, ¿no? Del desarrollo de una ciencia que pueda ayudar a explicar los fenómenos sociales. Realmente no hemos tendido puentes con los antropólogos, con los sociólogos, y sería muy interesante, como preguntaron hace rato, saber qué opinión tienen ellos de nosotros. ¿Nos conocen siquiera? ¿Saben que existimos? ¿Saben que existe una rama de la psicología, si es que así se le quiere llamar, que tiene estas características, que busca un estudio comprensivo y que además ha generado tecnologías que son altamente eficientes en el control del comportamiento humano? Es muy interesante. A mí es una de las cosas que más me llamó la atención, ¿no? Cómo las mismas características del nacimiento y desarrollo de nuestra disciplina han sido evidentemente benéficas, sí, pero también han sido una tremenda barrera en el desarrollo más profundo de la investigación en ciertos temas, como lo puede ser la determinación de un comportamiento en el marco de una sociedad, de una cultura específicos. Y bueno, les voy a compartir los links de el librito y de un artículo que salió en Operance justamente de Peter Dewes y cuál fue la importancia que tuvo en la psicofarmacología conductual. Y listo, eso sería como una de las cosas que quería dejar en claro, ¿no? Cómo nos seguimos manteniendo en nuestra torre de marfil pensando que cualquier otra cosa que no sea lo que pasa en una caja experimental, la que quieran, una de Schoenfeld, una de Skinner, no tiene que ver con la psicología.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, ya que de hecho, si nos remontamos a lo que es la psicología precientífica, literal, los primeros filósofos lo que hacían era hacer observaciones sobre la gente, y nada que ver con los laboratorios, como los conductistas, por ejemplo, ¿no? Analizaban, hacían observaciones sobre la gente, ¿no? Me acordé, por ejemplo, de Ninon de Lenclutz, que era básicamente ella entrenaba príncipes para que pudieran ser capaces de seducir a las mujeres, ¿no? Ella en muchos de sus escritos hace observaciones culturales acerca de qué es lo que prefiere la mujer o el hombre, por ejemplo, y qué hacía para que funcionara. Y en su tiempo fue muy, muy rica, muy famosa porque era muy eficaz. Entonces, precisamente estoy muy de acuerdo con esa postura de que hay que abrirse porque es cierto que es imposible tener tal rigor científico debido precisamente a que pues no es replicable, bla, 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 bla. Por ejemplo, teoría del caos, ¿no? Ni se diga, o sea, ahí está de morir, o sea, por ejemplo, una interacción, por ejemplo, así como en los doramas, ¿no? De que si una persona pasa por el mismo pasillo, quizás, no sé, hubiera pasado 5 segundos después, no conoce a la otra persona. O sea, son tantos factores que es imposible medirlos científicamente. Por lo tanto, siento que precisamente lo único que nos queda es hacer observaciones generales y a través de ella tener un conocimiento general de lo que es la cultura. Me recuerda un poco al trabajo de Rogelio Díaz Guerrero en Psicología del Mexicano. Literalmente recoge un chorro de datos y trata de hacer inferencia en base a estos, ¿no? Igual relacionarlo incluso con la historia, ¿no? Porque de hecho mucho de lo que recoge este autor lo saca de la historia, ¿no? De los papeles del papel del conquistador, del complejo de inferioridad del mexicano, por ejemplo. Eso son cosas históricas y eso el conductista dice, ¿qué onda con eso, no? Eso a mí no me importa, ¿no? Ya que, o sea, literalmente relacionó historia con psicología y ahí está el claro ejemplo de cómo una colaboración entre diversas ciencias sociales permite una comprensión más profunda sobre la cultura e incluso en base a ese conocimiento se puede actuar para componerlo. Por ejemplo, campañas antimachismo, concientización, todo este, pues todo este bagaje, ¿no? Además de que para alcanzar un bienestar en general, por ejemplo, no solo son factores psicológicos, ¿no? Por ejemplo, como lo que mencionaban sobre la calidad del aire, ¿no? O sea, también ya son factores ya que biológicos, químicos, etcétera, que ya trascienden este rubro que es el análisis conductual. Entonces sí, estoy muy de acuerdo con el compañero Edson y ya, esa sería mi opinión al respecto. Dale, Jesús. Sale Jesús. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Una pequeña anotación es que yo pienso, ¿no? Que nosotros debemos decir, tal como dijo Malagodi, que hemos fallado cuando nos extralimitamos, cuando queremos salirnos del campo en el que recién iniciamos sin salirnos realmente. Por ejemplo, si yo solamente trabajo a nivel laboratorio, excelente, porque pues, estoy recabando investigación básica, a lo mejor a nivel animal, a lo mejor trabajo con planarias o con amibas, qué sé yo, ¿no? Y puede ser que para esa línea de investigación esté generando conocimiento muy útil. Y no hay necesidad de salirse de ahí. Digamos también, si vemos al conductismo como una filosofía y nos dedicamos rigurosamente al trabajo filosófico y punto, pues también no pasa nada. La cuestión es que pues hay momentos en los cuales decimos, bueno, pues quisiéramos hacer algo por pues, el tema de la discriminación en razón de etnia, en razón de género, la desigualdad económica, cuestiones así, ¿no? Y es ahí donde sí, pues tenemos que necesariamente salirnos, como dicen por ahí en el Facebook o etcétera, de la zona de confort, ¿no? Necesariamente tenemos que ir a ensuciarnos las manos.
Pero lo digo, no todo el mundo tiene por qué hacer eso y es necesario que haya gente pues, que se especialice rigurosa y profundamente en sus campos. Nada más que hay que ser especialmente cuidadosos cuando escuchemos a esa gente hablar sobre estos otros temas, a ver si no, dicen barrabasadas como, pues yo ya lo descubrí todo aquí metido en mis libros, ¿no? O en mi laboratorio. Y adelante, Felicia. Am, y saben qué me parece muy triste con esto de que nos extralimitamos, que hay precisamente, como hace rato mencionaban, las pseudociencias, el psicoanálisis. El psicoanálisis, pues yo creo que a veces, yo lo he notado en varios profesores que veo que se interesan por estas temáticas sociales, que creen que el psicoanálisis es la única manera de hacer psicología como social, ¿no? De temas sociales, y eso me parece tristísimo. Y creo que es porque quizás no hemos hecho lo suficiente o no le hemos divulgado lo suficiente, que se puede hacer este tipo de análisis sociológico desde una perspectiva científica, ¿no? Porque no, para hacer ciencia no tenemos que hacerlo, como ustedes decían, en una caja de Skinner, ¿no? Los principios de la ciencia, esto de la falsabilidad, verificabilidad, todo esto, no creo que se restrinjan a ratones, ¿no? Y creo que sería muy importante que no nos limitemos tanto, porque no, o sea, me parece muy triste que algunas personas identifiquen psicoanálisis como sinónimo de lucha social, ¿no? O sea, no sé, como que siento que se están apropiando de la lucha social y eso me parece tristísimo, muy mal. Si justo con lo que dices, Felicia, sí, no, me acordé de cosas como el freudomarxismo. De hecho, fue un texto con el que recuerdo que cuando quería entender un poquito más de dónde convergen, ¿no?, la psicología y algunas ciencias sociales, pues me encontré con ese término, ¿no?, de freudomarxismo, creo que el autor es un autor mexicano, ¿no?, Ernesto o Emilio Cepeda, que fue alumno, ¿no?, de esos veranos en los que Erich Fromm estuvo en la UNAM, y que veo que, pues en algunas áreas, ¿no?, de esta universidad dejó ahí, pues una huella muy profunda, que precisamente hace eco con esto que comentas, ¿no?, de la relación que se ve entre ciertas formas de activismo y movilización social, con miras precisamente al cambio, propiamente, a la transformación, ¿no?, de la actividad social o de la vida social, pero desde este punto de vista. Y pues la verdad, en aquel entonces no alcanzaba a comprender la tesis freudomarxista, y sí veo que secunda mucho precisamente, o se soporta mucho, ¿no?, esa llamada escuela de Frankfurt, ¿no?, la teoría crítica, que también ese es un tema interesante, muy interesante de meterse ya, vamos a decirlo así, más a nivel filosófico, porque sí he visto y se ha visto analistas de comportamiento que en ese sentido, ¿no?, de acercarse a la teoría social, pues tienen que entender también los planteamientos, ¿no?, de algunos de los autores de la escuela de Frankfurt, que luego no todo lo que se escribió bajo ese mote o ese círculo es necesariamente deleznable, ¿no? Hay cosas ahí bastante importantes, creo yo, como la revisión que hace Adorno, ¿no?, del marxismo, entre otras cosas. Pero bueno, es todo un tema, ¿no?, esa cuestión. Y sí, lamentablemente en la actualidad, por lo menos hablando de la Academia de Psicología en México, sí se ve que cuando se habla de psicología comunitaria o psicología social aplicada, más o menos vamos a decirlo, el sistema de referencia, el sistema categorial de referencia, a veces es la ciencia cognitiva de antaño, la psicología social cognitivo, de la cognición social, y el psicoanálisis en asuntos sociales, ¿no? Que de mi punto de vista, eso último sí no tiene ni pies ni cabeza, pero nos habla de quienes sí, en términos de relacionamiento o vinculación, sí han hecho esa chamba, ¿no?, de estar cerca de las ciencias sociales, y que en algún sentido, pues también las ciencias sociales han tenido que recurrir, ¿no?, a lo que puedan decir estos otros abordajes, ¿no?, sobre lo que es lo
lo psicológico a la hora de analizar temas sociales, políticos o culturales. Dice Edson Chale, pariente mío tenía que ser, o sea, ¿eres pariente de Fromm o de quién? No, del Cepeda. No, pues sí, es tu tío, es bien sabido eso. Y como dice Malagodi, ¿por qué no es el conductismo el marco de referencia de los intelectuales para explicar el comportamiento humano? Bueno, una gran pregunta. Yo me la había formulado de otra manera cuando habla de esta cuestión de radicalizar el conductismo. Decía yo, siquiera la parte, digamos, sin radicalizar el conductismo, siquiera la parte, digamos, como que las cartas de presentación del conductismo las pelan en las ciencias sociales. O sea, yo les pasaba hace rato ahí que le interese un artículo de Diego Silio y un estudiante de doctorado del profe, que se pusieron a hacer una revisión sistemática que me parece bien interesante sobre textos de psicología social, ya que ellos asumían, pues a lo mejor no es tanto el acercamiento documentado, ¿no?, entre análisis de conducta y ciencias sociales, pero debe haber acercamiento entre análisis de conducta y psicología social, ¿no?, dada la proximidad disciplinar. Y pues no les voy a spoilear el artículo, pero yo creo que con lo que estoy diciendo ya más o menos se darán una idea de por dónde van los tiros. Pues hacen ahí un resumen muy interesante, ¿no?, de en qué porcentaje y de qué maneras se presenta el análisis de la conducta en los textos de psicología social básicos o introductorios, ¿no?, de las carreras de licenciatura o pregrados, ¿no?, en psicología. Bueno, Edson dice, ¿es necesario evangelizar a la población en general en conductismo para promover? Pues no es necesario la evangelización, ¿no? Gering dijo que no, que ni a Harris lo toman en cuenta. Ok, muy bien. Muy interesante. ¿Qué más? ¿Quién más quisiera comentar, participar algo? Va a quedar muy bien la grabación de esto, ¿no?, con las aportaciones ahí, tanto pues de todos, particularmente de Jesús, con la exposición de Cruz, con algunos apuntes ahí bastante bien posicionados, igual de la compañera Felicia. No voy a tener el gusto de conocerles o escucharles, pero así con esas participaciones son súper bienvenidos aquí a su casa, ¿no?, al Sax. Estado de lujo. Muchísimas gracias. De hecho, yo ni soy psicólogo, yo soy matemático, más bien dicho. Chingón. Todavía mejor. De hecho, precisamente considero que la psicología debe tener un acercamiento desde otros campos, como las matemáticas o las ciencias exactas. Por ejemplo, yo tengo un colega que es físico y él tiene varias ramas de investigación, pero también hace sociofísica, en el cual modela fenómenos sociales utilizando modelos matemáticos, que a veces siento que es a lo que muchos psicólogos les falla, ¿no? Este entendimiento como distinto, ¿no? Como fuera de lo convencional. Pero sí, también un apunte que me gustaría mencionar, no me acuerdo qué mencionó sobre la teoría de juegos. Creo que el Señor Jesús, si no mal me equivoco. Sí, pero no le sé mucho, nomás lo conozco, pero no le sé mucho. Porque básicamente lo que menciona la economía conductual es que, bueno, en el dilema del prisionero básicamente existe algo llamado el equilibrio de Nash. Esta cosa nos dice de que es la decisión que debemos tomar sí o sí para tener el mejor resultado posible, sin que importe lo que el otro vaya a escoger. Entonces, en este caso, el equilibrio es simplemente traicionar al otro, es decir, poner mis necesidades ante las tuyas, y si te jodes tú, te jodes tú. Entonces, igual me gustaría analizar esta parte como de los fundamentos, ya que siento que es algo muy fundamental, muy intrínseco yo siento en la psicología del hombre, básicamente del ser humano, de anteponer su ego ante lo del otro. Y en lo personal, considero que es una de las causas por las cuales nunca podemos alcanzar sistemas, por ejemplo, pues idealismo, ¿no? Cosas idealistas, ¿no? De que, todo el mundo es feliz y en paz. Pero va a llegar otro que va a poner su necesidad ante el otro y los va a joder, porque así pasa siempre. Siempre ha pasado así. Por ejemplo,
en el marxismo, ¿no? Por ejemplo, se promueve esta idea de que se tiene que tomar el gobierno, de ahí mientras se transiciona al comunismo, se tiene que poner a un líder. Y hasta donde he leído, donde los sistemas que se han intentado establecer como comunismo, en esta etapa fallan. Siempre ha fallado, ya que precisamente el líder los termina traicionando y termina esclavizando a todos, termina explotándolos a todos. Y entonces todo lo que construyeron se derriba. Entonces igual me gustaría tener una opinión de ustedes de esta parte fundamental del ser humano y si es posible de alguna forma afrontarla para precisamente llegar a un buen futuro, a una solución de los problemas precisamente, ¿no? Pues bueno, fíjate que ahorita que mencionas la teoría de los juegos, hace muy poco vi en un canal de YouTube que sigo, que no sé si lo conoces, que se llama Veristasium, que me parece que es, el buen, no me acuerdo cómo se llama el compa ese, ¿no? Y justamente me llamó mucho la atención. En pocas palabras, utilizaron programas de computadora para que participaran en un torneo en el que se ponía a prueba justamente algunos principios de la teoría de juegos. El objetivo de tu programa, si tú decidías participar, era obtener la mayor cantidad de puntos. Obviamente la cooperación te daba puntos a ti y te daba puntos a tu adversario. La no cooperación te daba más puntos a ti y dejaba a tu adversario sin puntos. Y si nadie cooperaba, era la peor como opción o alternativa. Una vez que revisé los 2 torneos que se realizaron, las conclusiones a las que llegaron me parecieron increíblemente pertinentes para la psicología, sobre todo para la que tiene una base o una orientación conductual. Básicamente es una contingencia directa, ¿no? La estrategia que mejor funcionó era, si la otra parte cooperaba, tú cooperabas. Si la otra parte no cooperaba, no cooperabas. Literalmente, o sea, como si eso no fuera un programa de reforzamiento. Al final, después de emular 2 veces este torneo, se llegó a la conclusión de que había 3 características fundamentales de la estrategia más óptima. Porque además, en el segundo torneo, muchos de los participantes diseñaron una estrategia que tratara de explotar, ¿no?, a estas estrategias que ganaron en el primero, que siempre cooperaban si tú cooperabas. Y resulta que ni así ganaron, que la cooperación uno por uno era la estrategia óptima, independientemente de si existían o no programas que intentaban aprovecharse de ti. Y básicamente con otros nombres, la verdad es que no me acuerdo en este momento de los nombres, las características de ese programa, de esa estrategia de juego, era que si el otro cooperaba, tú cooperabas. Si el otro no cooperaba, de manera inmediata debías dejar de cooperar, es decir, tener una consecuencia, el otro tenía que tener una consecuencia por su comportamiento. Si tú cooperabas y el otro no cooperaba y de manera consecutiva no cooperabas 2 veces, nunca volvías a cooperar. Es decir, con eso eliminabas a los que se aprovechaban de ti. Esto, si nosotros lo evaluamos desde una perspectiva psicológica, repito, con orientación conductual, es como muy básico hasta podremos utilizarlo para ejemplificar nuestros principios más básicos de comportamiento, los de reforzamiento, por ejemplo. Fíjate que al margen de lo que podamos llegar a pensar, o puedan llegar a pensar algunos de los asistentes sobre Froshan, en su participación en el Psicofest que organizaron los colegas de España, dijo algo muy interesante. Eso fue en el SMAC, perdón. Dijo algo muy interesante. En otras disciplinas, como justamente la economía, cambiándole los nombres a algunos conceptos de nuestros principios, de nuestra ciencia, que son nuestro fundamento, llegaron a ganar un premio Nobel de Economía, solamente con aplicarlos al hecho del comportamiento de los consumidores. Entonces, ¿hasta qué punto seguimos cerrados que otras personas llegan a las conclusiones que nosotros conocemos desde los años 60 y lo presentan al mundo como si fueran la tremenda novedad? ¿No? ¿Hasta dónde este autoaislamiento, este autocontenimiento nos ha mantenido
marginados en un mundo académico? ¿Hasta qué punto hemos sido responsables de que no nos conozcan en otros lados? Esto es muy importante, ¿no? Es muy interesante. Y lo peor de todo es que lo dice Malagodi, ¿no? ¿Hace cuántas décadas? Y seguimos y seguimos y seguimos. Muchas gracias, colega, compañero, por esa participación, por traer a cuenta la discusión, la teoría de juegos, justamente. Yo les recomiendo ampliamente el video que les acabo de compartir. Y bueno, ahí podrán sacar sus propias conclusiones. Creo que quien sigue es Juanjo, así que Juanjo, adelante, te escuchamos. Sí, te voy a responder a lo que es concerniente a lo que es el marxismo. Explicar el marxismo es un tanto muy complicado porque se basa, por supuesto, en un programa, en que tienes que tener un programa sólido para llevar o efectuar un cambio. En el marxismo, obviamente, se viene también muchas corrientes. Obviamente los que tienen como líder a ese Stalin se basa según en lo que es la potencia de la Unión Soviética. Entonces ellos son pues los más realistas y los más todo. Es todo un tema, la verdad. Y los otros pues que dicen que son marxistas feministas o que abrazan o no abrazan con el ecologismo o que lo woke es todo un tema. Para mí, un canal que toca estos temas pues bien es el de Oyer Pérez, Mancisidor, Red Planeta, o el de Gerson Dewitt, que desglosa todo ese anclaje y lo abordan de la mejor manera. Y el de Veritasio es Gerhard Müller, que de hecho estudió de un sistema entre comillas tradicional, entre comillas porque pues no, la escuela es la tradicional, el conductismo es nocivo y traumado y no sé qué. Yo me sé los truquitos, yo me sé las argumentaciones, pues. Yo estuve, yo de hecho, yo tuve un tiempo que pues obviamente era afín a lo que es el movimiento de la crianza respetuosa y toda la cosa. Aunque sí hay parte de que, por ejemplo, lo que es la corriente de la disciplina positiva tiene un cierto apoyo o ciertas bases que le dan una base a lo que es el apoyo conductual positivo, pero son, son grupos. Y sí, retomo lo que es el marxismo. Y de hecho, también hay un libro que habla de una planificación de la economía con base en lo que es en el sistema marxista desde la Unión Soviética adaptado a lo que son las nuevas tecnologías, todas esas cosas. Que es del cibercomunismo. Es todo un rollo buscar. Con eso te contestaría la pregunta. El comentario. Buenísimo, buenísimo. Adelante, Felicia.
Solo quiero decir que la verdad me parece muy genial escuchar todas estas cosas que comentan. Creo que, o sea, como les decía, es mi primera vez aquí, ¿no? Y siento muy a gusto el diálogo y están presentando un buen de cosas que la verdad no tenía idea, ¿no? Todo esto de la teoría de juegos no lo había oído en mi vida. Y no sé, siento que es lindo poder hablar estas cosas, ¿no? Porque pues en la universidad es puro psicoanálisis o teorías no sé, estas cosas de que la creatividad está en el lado derecho del cerebro, ¿no? Como que es el tipo de temas que vemos en las clases y como que tener ese tipo de discusiones se siente muy, muy nutritivo porque en verdad me desalienta mucho ver todas estas cosas en la escuela. O sea, apenas voy en quinto cuatrimestre. De verdad, a veces siento como que odio la psicología, pero no odio la psicología, solo odio la psicología no reflexiva y pues hecha casi que por hacer, ¿no? Pero solo agradecerles todas sus participaciones porque me está gustando mucho este intercambio y estoy anotando un buen de cosas para leer después que no tenía idea. Y gracias nada más. No, gracias a ti, Felicia. De hecho, ahorita que te escuchaba comentar, podría ser como un proyecto de esta clase o de este curso del cuarto año del SACS. Intentar, por ejemplo, porque veo que varios comentarios y yo creo que todos en mayor o menor medida podríamos coincidir, ¿no? Con esas, vamos a decirlo como preocupaciones en torno a lo que se enseña, divulga o en lo que nos formamos, ¿no? Sobre todo los que tenemos una formación como psicólogos, ¿no? Y que tenemos un contacto, pues, lamentable y penosamente muy cercano a la psicología popular o psicología de sillón, como le podríamos llamar también, esa psicología no reflexiva, no crítica, no empíricamente fundamentada, ¿no? Entre otras cosas, o sea, carente de base. Y creo que un proyecto que pudiera ser viable es que, por ejemplo, pensando un poco en el tema de metacontingencias, se pudieran analizar, ¿no? Las cuestiones de por qué se enseña lo que se enseña en términos de que la enseñanza es una forma instrumentada, ¿no? De prácticas culturales y por qué se enseñan este tipo de cosas, ¿no? En psicología desde el punto de vista de un análisis de prácticas culturales, ¿no? Entendiendo la enseñanza como eso justamente. Y creo que una vez que lleguemos a los conceptos y la terminología, ¿no? Dentro de la línea de investigación de metacontingencias, va a hacer mucho sentido esta propuesta que hago, pero la hago justamente porque para quienes se están recién incorporando al SACS, pues la idea no es que solamente sientan bonito en esta primera ocasión, ¿no? Sino que podamos seguir sintiendo bonito y seguir compartiendo sobre estos temas, pero también materializando, ¿no? Estos diálogos, ¿no? Como tal, el año pasado ya se materializó en un simposio que se presentó en un congreso acá en México. Pues la idea sería que este año al menos hiciera algo similar, ¿no? Entonces creo que de estas discusiones, de lo que se comenta en el chat, de lo que se comenta en el en vivo, y que posteriormente es lo bueno de tener el video grabado, pues podamos retomar algunas cosas para ir pensando en el segundo semestre del año, no tan al segundo semestre del año, sino que sería para el segundo semestre del año, pero irlo pensando desde ahora, pues en dónde pudiéramos participar, ¿no? Inclusive, pues no sé, documentar, publicar o presentar, ¿no? Este tipo de discusiones para romper un poco que eso que le hemos sacado, pues algo ¿cómo se llama? Nos ha parecido cómico, pero realmente creo que nos reímos de ello porque es sumamente alarmante esta cuestión de la endogamia, ¿no? Expuesta por Malagod y comentada también ahí en la exposición de Jesús de, pues, no podemos seguir en esas torres de marfil, viendo las estrellas, ignorando, ¿no? Estas otras posibilidades y estos otros puntos en que también requieren o demandan, ¿no? No solamente de nuestras reflexiones, sino también de nuestras acciones. Ya vámonos fuera de los círculos conductistas. Gracias, camarada Osvaldo, por ese aporte que nos pusiste ahorita ahí sobre ese videojuego. La verdad es que sonaba muy interesante. Entonces, ahí lanzo la cuestión de el proyecto del curso, por si acaso, pues ya de una vez ir pensando hacia dónde podemos ir llevando todo esto en la siguiente mitad de este año. Muy bien, entonces ya estamos casi llegando sobre las 2 horas. A mí yo también me ganaron una pregunta hace rato para Jesús. Yo quería pues cuestionar un poco qué era lo que
ahora sí que qué es lo que había despertado el interés de él en tomar esta lectura y así como con qué se quedó, ¿no? Pero ya lo respondió hace rato con la pregunta, creo que se la hizo por ahí Edson. Y por otro lado, pues lanzar una pregunta, si quieres, para ti, Jesús, tu apreciación personal, o bien la lanzo para el grupo ya para con eso ir cerrando. Esta cuestión que ya hemos sostenido, ¿no? Que Malagodi señaló, hemos fallado. La frase es, hemos fallado. En esos intentos de acercamiento, en esos intentos de aplicación o de la tecnología conductual, han sido más los fallos que los aciertos. ¿Consideran que esto, ya sé que algunos lo dijimos ya en el chat, ¿no? Pero me gustaría escuchar algunos comentarios, ¿consideran que esto sigue siendo así? Realmente de todos estos frentes que comentamos ahorita muy al principio, hayas aplicado la conducta, ciencia conductual contextual, psicología conductual comunitaria, etcétera, etcétera, ¿consideran que en todos esos frentes se sigue fallando? Y si fuera así, ¿hacia dónde miran ustedes que nos tendríamos que, así como que mover más inmediatamente? Adelante, Jesús. Yo creo que, pues a veces se trivializan o se minimizan los pequeños éxitos que sí se han tenido, ¿no? Hay muchas personas que yo considero que gracias a, bueno, poniendo el ejemplo que es el más popular, ¿no? De la clínica, muchas personas que han podido salir de, pues, de infiernos que tal vez nosotros no podemos percibir porque pues, son privados o son encubiertos, vaya, pero ha sido gracias al desarrollo de esta tecnología y si lo pensamos a profundidad, estas personas están inmersas en relaciones interpersonales y cambia su manera de vincularse con otras personas, ¿no? Entonces lo mismo, pues tal vez morritos ahí de secundaria, de primaria, de preparatoria que tenían dificultades académicas, qué sé yo, y han podido un poco más lejos por alguna intervención bien fundamentada. Porque si nos ponemos a ver las alternativas, pues ya lo dijimos de sobra, ¿no? Las alternativas que hay, pues no dan una, la verdad. Entonces, pues sí, hemos fallado, pero mínimo tenemos la decencia de decir que hemos fallado. Tenemos pues sí, los pantalones de reconocer que tenemos muchas cosas que mejorar y hay muchas cuestiones que nos hemos dejado en el tintero. Pero a mí me da gusto, ¿no? Me da gusto que tengamos esta perspectiva autocrítica y poco más. Eso al menos es mi visión y me encantaría escuchar las visiones que tienen las otras personas presentes. Sí, no, o sea, justo ese comentario me parece bien interesante lo que señalas ahí, Jesús, de, pues bueno, se pueden señalar los fallos sin dejar de reconocer, ¿no? También los esfuerzos que van poco a poco configurando una trayectoria hacia aciertos, ¿sí? Pues sí, en el campo clínico, pues creo que podemos encontrar muchísimos ejemplos en ese sentido. Aunque ahí, pues, lo que discutíamos un poco el año pasado, pues era justamente a qué nos referimos por éxito, ¿no? En el campo clínico, éxito para quién, ¿sí? Como tal. Pero bueno, eso es otro tema. Y acá lo que dice Edson también es interesante, ¿no? Cómo el autor ha afirmado que tenemos la ventaja de contar con las herramientas suficientes para mejorar dichas dolencias. Y a Edson le dio sed de la mala, pues ya te vimos al principio ahí, curándote la sed, cuando dijo que su grito de guerra caería en oídos sordos. Pues sería interesante así como que voy a checar ahí en el Google académico cuántas revisiones y citas ha tenido ese artículo, ¿no? Yo creo que eso nos diría si el autor atinó en el clavo y si realmente cayó en oídos sordos, ¿no? Pero por lo menos el día de hoy, pues
llegó a algunas latitudes, ¿no? Y a algunas personas, sí, también comparto esa tristeza, pero bueno, el artículo fue seleccionado precisamente por eso, porque dentro de estos temas no crean que hay muchos analistas de conducta, ¿no? Metidos, es un grupo realmente pequeño, ¿no? Y yo creo que a mi mente, si se me permite decirlo de esa manera, vienen quizás unos 20 nombres a lo mucho, pero les voy a decir algo importante que está ahí en la traducción que hizo Edson y que aprovecho para agradecerle, y también en el propio artículo. Viene una nota al pie donde vienen señalados los revisores y personas que comentaron estas reflexiones de Malagodi, ¿no? Entonces, ojo ahí, que por ahí, para quienes van llegando a este tipo de lecturas y quieren conocer más al respecto o encontrar, ¿no?, otros autores que también han analizado o han realizado este tipo de discusiones, pues ahí se menciona un grupo, por lo menos alcancé a identificar unos 6 de esa lista, que creo yo que también son autores importantes, ¿no? Sí, justo Marvin Harris, Ed Morris, Chocatania, entonces hay por ahí 2, 3, hay autores interesantes, creo que es la primera o la segunda nota al pie, ¿no?, en el artículo, entonces también por ahí se puede extender un poco esta lectura, ¿no?, como tal. Pero bueno,